hablo de época, estoy hablando del espíritu del siglo, ¿sí? De esto que se está moviendo en la tierra de los hombres, ¿sí? Esto que nosotros estamos viendo con ese gran levantamiento y a lo mejor el bien intencionado, la exaltación de la mujer, de la fémina. ¿Vieron? Que de un tiempito a esta parte, y no es mucho el tiempito en el que se ha desatado todo un movimiento a favor de la mujer. ¿Está mal? No, no está mal. Pero si usted analiza, ¿sí?, a través de las escrituras, hay algo que no nos va a cerrar, hay algo que no nos tiene que dejar traer paz, hay algo que debemos cuidar. Dentro de todo este movimiento tan global, tan mundial, entre comillas, a favor de la mujer, se la está como empujando a que tome absolutamente todos los roles y comience a prescindir de su hombre, de sus hijos, de todo. ¿Sí? Esa autosuficiencia que se está gestando en la mujer, a la vez que se la quiere exaltar, es esa que todo lo puede hacer, ¿sí? La que puede estar en todos lados. Ustedes saben que dicen los médicos que el infarto era una enfermedad y que cambió hace muchos siglos el número. Era casi privativo de los hombres, pero hoy el número lo han superado las mujeres. Hay un síndrome que es el síndrome del corazón roto, que tiene que ver con esas causas por estrés y emoción. Las mujeres, su corazón está cediendo por la presión, ¿sí?, por esa forma de calificarla, que todo lo tiene que hacer y todo lo tiene que hacer bien, ¿sí? ¿Saben lo que eso genera? Que lo haga sola, que se cargue con la familia monoparental, ¿sí?, que el divorcio no importe, que los hijos al final terminan casi anulados, ¿sí?, buscándose la vida porque ella puede hacer todo, no necesita marido, no necesita nada. No necesita nada. Ustedes me pueden citar 500 de los discursos y argumentos que hoy se están levantando en el mundo y a muchos parecen buenos, pero analicémoslo, ¿sí? Analicemos esa presión que al final se le está poniendo a la mujer. No queremos ser todo, queremos ser ella. No queremos ser esto, queremos ser ella, ¿sí? Porque Dios habló de la mujer, ¿sí? Dios habló de la mujer y cuando habló la calificó de muchas maneras. Y podríamos, y lo hemos hecho con el equipo que trabaja para la radio, hemos hecho una mirada de la mujer y no sabíamos al final con qué quedarnos, ¿no? Hay tanto de ella. Pero yo me decidí por una de las más famosas formas de calificarla, por las escrituras, a ver qué es lo que nosotros entendemos, ¿sí? Mirar a la mujer entonces con una fragilidad, la fragilidad que inclusive pudimos haber malinterpretado, como decir la mujer es el sexo débil, cuídenla porque es más débil, es más sensible. Yo quiero ver a la mujer peligrosa como la que se está levantando en la sociedad, como la que es capaz de hacerlo todo. Y seguramente, ¿sí?, nuestro cuerpo tiene fuerza, tiene potencia, tenemos las mismas horas que tienen los hombres y podemos dedicárnoslo a lo que queramos, pero no es el diseño, ¿sí? La mujer necesita otra función y otra fragilidad que recuperar, y es la debilidad delante del diseño. Ustedes saben cuando ¿se acuerdan de Pedro? La primera carta de Pedro, capítulo 3 y el verso 7. Cuando el apóstol Pedro comienza a hablar de la mujer, del matrimonio, cosa a la que otro apóstol como Pablo le dice es un misterio, y les digo esto no solo del hombre y la mujer, sino que se los digo entre Cristo y su iglesia. Entonces, cuando nosotros pensamos en mujer o tomamos las escrituras y leemos de alguna mujer, tenemos que saber que las escrituras la están mirando a ella, me están mirando a mí como fémina, ¿sí? Me está calificando a mí para que no me pase esto que hoy vemos que está pasando en las mujeres, y está mirando a su iglesia y también está mirando al alma. Son figuras, sombras y figuras con las que Dios nos quiere dar a entender algo, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, me temo que como a Eva, le está hablando a una congregación, no le está hablando a una mujer.
¿no? Que como a Eva vuestros sentidos estén siendo extraviados por el engaño de la serpiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está mencionando a quién. ¿Dónde están los sentidos agrupados si no es en el alma? ¿No? Hay formas de hablarle a ella como si fuera la iglesia. Y hay muchos en las profecías. Solo me voy a quedar con uno de ellos. En Jeremías 30:21, antes de analizar Pedro, para que se entiendan. Yo sé que nosotros esto lo manejamos mucho y muy bien, pero también tenemos que pensar que, como decíamos, no tiene que haber fronteras, tenemos que llegar a otros lugares donde a lo mejor o no comparten o no han visto esto que hoy nosotros sí. Gloria a Dios por los que lo ven, por los que ya lo han escuchado, pero siempre tenemos que tener pendiente la encomienda. Entonces dice, ¿cómo dice? ¿Cuál le dije? Jeremías, ¿no? De ella, está hablando del pueblo, está hablando de Sión, está hablando de aquel grupo, aquella congregación que el Señor escogió para llevar a cabo su plan en la tierra, ¿sí? Este pueblo, el de este pueblo es así, de ella saldrá, dice, miren, de ella saldrá su príncipe, de en medio de ella su señoreador, le haré llegar cerca, él se acercará a mí. ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Bueno, tal. Esa profecía está hablando del pueblo y está hablando de qué, está hablando de ella, ¿sí? De su matriz, de donde se sacará a luz el Salvador. Hay muchos de los profetas que hablan de esto. Entonces, estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Estamos de acuerdo que en las Escrituras, cada vez que se dice mujer, no solo hablan de mí, de Marisa, ¿sí? La maestra, la madre, la hija, la esposa, sino, o de Liliana, o de Graciela, sino que está hablando de la iglesia y a veces también está mencionando el alma. No somos seres divisibles, ¿sí? Todos somos una sola cosa. Y así, si Dios habla a la iglesia, me habla a mí. Si Dios le habla al alma, me habla a mí, porque la tengo. Y si Dios le habla a la mujer, me habla a mí. Ahora los varones dirán, ¿y entonces que cuando le hablan a la mujer? No, dicen las Escrituras que hay hombres como mujeres. ¿Quiénes, por ejemplo? Pablo teniendo y sufriendo dolores de... Entonces nos habla a todos, ¿sí? ¿Entienden cómo tenemos que corporizar la palabra? No domesticármela, no puedo quedarme para mí, la mujer, el mensaje de hoy. Tenemos que entenderlo como iglesia. Y lo tiene que procesar mi alma, ¿amén? Entonces Pedro, primera de Pedro, 3:7. Me voy a sacar esto, a ver, porque estoy como acalorada. Y como apretada. Pedro la hace famosa. No, Pedro no. Nosotros hemos tomado mucho este versículo como iglesia para hacer famosa a una mujer en debilidad, ¿no? Dice, vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, ¿sí? Entonces uno piensa en mujer y hace un clic diciendo... qué debilidad, ¿no? Cuidemos, necesita un cuidado especial. Cuando usted y yo pensamos en frágil, pensamos en algo que se puede por el trato, ¿no? Pero fíjense que Pedro dice que a la mujer le falta, porque hay que darle, analicémoslo, en principio analicémoslo. Le falta honor, ¿sí? Le falta honor, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y la compara ¿con quién? Con las coherederas, con una capacidad de coheredar la gracia de la vida. Entonces algo frágil es algo que se puede quebrar, ¿sí? Que no le está diciendo, cuidado, trátenla bien, sino que está hablando de ella. Y permítanme verla de esta manera. Una mujer que está en riesgo de perder lo que tiene que contener. Lo puede perder únicamente ella. Algo frágil es algo que se rompe. Ustedes saben, cuando usted mira la palabra fragilidad, está mirando la palabra como que estoy hablando de etimología, ¿no? Como que se puede romper. Cuando usted mira la palabra fragilidad en etimología, usted va a ver que de la familia, directamente de la familia de palabras, sale la palabra fracaso. ¿Sí? Es la mujer la que puede fracasar o hacer fracasar el plan. ¿Es nuevo esto que digo? No. Es la mujer la iglesia, es la mujer mi alma, soy yo también. Pero quedémonos con la iglesia y con el alma. No me mire ahora a mí como... ¿Sí? La palabra fracaso sale de ahí también.
¿Cuándo fracasamos? Cuando no cumplimos el objetivo por el cual fuimos creados. ¿Sí? La mujer fue creada como un vaso, ¿sí? Con la capacidad de coheredar, de ir al 50 y 50, ¿sí? De entrar en sociedad con alguien. ¿Con quién? Con su marido, porque lo que tiene que contener es la vida. ¿Sí? La mujer puede perder y puede perder lo más grande que Dios le ha encomendado, la posibilidad de dar a conocer o de manifestar la nueva criatura. ¿Sí? Fracasar significa romperse en pedazos. ¿Le suena algo así como división o ¿sí? Un quebrantado, un dividido? En definitiva. ¿Amén? Estamos haciendo la introducción solamente, pero quiero que analicen como yo analicé, porque si no el resto de las cosas va a costar más todavía. Vivir con ellas. Si abrimos el original, esa palabra vivir, nos está hablando de cohabitar con ellas, pero no de una forma cualquiera. Si José la quisiera abrir, ahí está. No solo es residir juntos, ¿sí? Sino que dice ahí, no se alcanza a ver, como en familia. ¿Es la iglesia una familia? Sí. ¿Es la iglesia una familia? Proclamamos, no solo nosotros, muchos, ¿sí? Que diría que todos proclaman a la iglesia como la familia de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Pero junto con decir que somos una familia, también decimos somos todos hermanos. ¿Son así las familias? ¿Todos hermanos? ¿No? Desmembramos la idea de Dios si nos faltara, ahí está, como familia, ¿sí? Desmembraríamos la idea de Dios si nos faltara que operara ¿quiénes? Los padres. ¿Sí? Somos familia, entonces ok, somos todos hermanos. ¿Por qué se tiene que levantar uno? Porque dicen las Escrituras. Pablo dice, yo los engendré, yo soy vuestro padre. ¿Sí? Entonces, ¿no ven que hay cierta fragilidad en la mujer que decimos que es la iglesia o el alma que es incapaz de contener esta verdad? ¿No ven ahí la fragilidad cuando no se puede recibir esto que viene de parte de Dios? Y estoy hablando del diseño. Cuando podemos recibir todo lo que viene de parte de Dios menos su idea. Podemos residir y congregarnos todos juntos, pero como familia, la que nosotros entendemos como familia. Todos igualitos. Acá no hay diferencia. Somos todos hermanos. ¿No es así? ¿Se entiende que está en riesgo el diseño? ¿Por quién? Por la que lo tiene que expresar, por la mujer. Por eso es frágil. Para Pedro, para los apóstoles, para la mentalidad apostólica. Vivir con ellas, residir juntos, estar juntos no solamente en un lugar, sino a tiempo con lo que Dios quiere hacer. Es verdad que somos todos hermanos. Mi pastora es mi hermana en Cristo, si quieren decirlo. Pero si hay alguien que me engendró fue ella, entonces es mi paternidad. No deja de ser mi hermana. La amada, cuando se habla en cantares, es hermana. Es amiga y termina siendo la perfecta, su esposa. ¿Entienden lo que quiero decir? Mutar la idea, crecer la idea. Las cosas no cambian, crecen en Dios. ¿Entienden? Y eso es lo que queremos analizar a través de la figura de la mujer. Una mujer que, dicen los apóstoles en las Escrituras, es frágil, que es la única que puede poner en riesgo el plan de Dios o el diseño de Dios. ¿Amén? Cuando miramos a 2 Corintios 4:7, la fragilidad, ¿sí? Y esta imposibilidad o ¿cómo poder decirlo? O este riesgo, ¿no? De contener lo que Dios nos ha dado por quebrarnos, por rompernos, ¿sí? Por vaciarnos de lo que Él dice. Lo miramos a Pablo reconociendo, ¿no? Fíjense, la fragilidad de Pablo. Dice, yo soy frágil, soy un vaso de barro, ¿sí? 2 Corintios 4:7, dice, yo soy. Tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿sí? ¿Lo tenemos al tesoro? Sí, pero seguimos siendo frágiles. No estoy diciendo que Dios nos califica. Dios quiere mostrarnos esta mañana, a la luz de lo que yo les voy a mostrar en el mensaje,
que hay un gran riesgo de perder lo que Dios nos ha dado a condenar. ¿Sí? Sería muy fácil hablar de la mujer, porque mucho habla las escrituras de la mujer hermosa, ¿sí? Edificadora, sabia, prudente, el proverbio. Pero para llegar a hacer eso, primero hay que pasar por acá. Hay que reconocer esto que dice Pedro. Cuando hablamos de la mujer en estas características, y la traemos desde las escrituras, ¿no? Es una cuestión de analizar y unir las ideas. Cuando en el principio se le habló a la mujer, cuando aparece en la escena, en la figura de Adán, recuerdan cómo es, ¿no? De Adán se toma una costilla. Vamos a Génesis, José. El 2.23 creo que es, ¿no? Están mejor las notas de José que las mías, más legibles. Y de la costilla dice, Jehová tomó una costilla, un hueso, y lo hizo mujer, dice. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mis carnes, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dicen las escrituras que no precede la mujer al varón, sino que procede, esa es la palabra exacta, la mujer del varón, ¿sí? Entonces necesitamos el hueso. Es otra figura de con la que se asigna, ¿sí?, la función de la mujer, la de un hueso. Es difícil pensar en un hueso cuando me ven, seguramente. Piel y hueso. Pero la mujer en las escrituras dice que es un hueso. Analizamos un poquito eso, ¿sí? Un hueso puede ser muy fuerte, ¿sí? De hecho, nuestros huesos, hablando de nuestra biología, son los que protegen los órganos, son los que nos mantienen de pie y son los que nos dan movilidad. Sin huesos nos pareceríamos a alguien, ¿no? Sin huesos la semejanza sería otra. Por eso para Dios es tan importante el hueso. La estructura, la solvencia, la fortaleza del cuerpo la tiene el hueso, ¿sí? ¿Sabe que para los hebreos cuando se habla de hueso se habla de sustancia? ¿Sí? En el oído hebreo decir hueso suena a sustancia, ¿sí? La esencia. Cuando se lo quiere explicar un hebreo, usted le va a decir es la identidad. En el hueso está la identidad. El ADN, la sangre, sí, pero en el hueso está la identidad, me dice un hebreo. ¿Sí? Hay una carga de identidad, hay sustancia en el hueso. Mentalidad hebrea. Esto y eso les digo para no andar abriendo tanto diccionario. Cuando miramos la función del hueso y la importancia de esta, y que es lo que nos saca a otra semejanza, y si pensamos en la iglesia, como les digo, vamos a entender muchas cosas más de las que hasta ahora les he hablado. Si no las han entendido, usted ya sabe que puede poner el review y volver a escuchar. Así es fácil. A mí no me llamen. Que para eso está la tecnología. El trato del hueso. Entonces es la estructura, es la función. Un hebreo dice que además, figurativamente hablando, dice es uno mismo. Es lo mismo. Cuando dice huesa, es lo mismo. Ustedes, a los que les gusta, a los maestros y a los que van ahí cargonceando con el Strong y les gusta ir sabiendo un poco más, cuando ustedes abren dice que ponen el numerito con el que se clasifica hueso y lo van a ver traducido cada vez que se dice lo mismo. Por eso es sustancia, por eso es identidad, por eso les digo que el hueso tiene la semejanza. Lo mismo que quién. Tenemos que tener el mismo sentir, tenemos que tener el mismo pensamiento, tenemos que hablar una misma cosa, ¿sí? Entonces en el hueso, si me permiten, está el riesgo de que esto se pierda. ¿De un vaso de hueso fue difícil pasar? ¿Sí? Les cruje un poco Hay un hueso que les protege el cráneo. Déjenmelo que por algún momento, por algún lado yo pueda penetrar. No se ponga justamente duro ese. Efesios 5:32. Es la iglesia sobre la que se ha depositado
Toda la expectativa, Dios la ha depositado. Jesús cuando dio la vida, la dio por tus pecados y los míos, por mis enfermedades y las tuyas, pero dice Efesios 5:25 que dio la vida por amor a ella, a la iglesia. Entonces algo tendrá que decir Jesús sobre esto, ¿no? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de el misterio. Somos todos miembros, pero no nos puede faltar la esencia, la misma carga, la misma forma de soportar, la sustancia y la identidad de un hueso. ¿Amén? Porque somos iglesia. Somos miembros todos, dice. Y todos somos un mismo cuerpo. Pero ese cuerpo tiene un hueso. ¿Me siguen? Hay que cuidar el hueso. El Señor se encargará de esto. Salmo 34:20. Hablo de Dios con un especial cuidado. No solamente que los apóstoles lo han dicho. Quiere que lea los dos, ¿no? O algo más le señalé yo. Los dos, ¿no? El 32. Grande es este misterio más... Claro, lo que pasa es que como lo parafraseé. Gracias. El apuntador. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Amén. Se tendrá cuidado del hueso. Él guarda los huesos. Y vamos a ver por qué. Los huesos no es una parte inerte del cuerpo. Los huesos en las escrituras tienen mucho que decir. La iglesia tiene mucho que decir. Y yo tengo mucho que decir hoy. Dice, Él guarda... Léalo porque me gusta. Esto ¿de quién? Ustedes saben de quién está hablando. ¿De quién está hablando este salmo? Léanlo. Él guarda ni uno de ellos. ¿De quién está hablando? De la profecía que Él hizo cumplir. ¿Sí? Los huesos están guardados. Ninguno de ellos será quebrantado. Entonces al hueso hay que cuidarlo. ¿Sí? Se tiene un especial cuidado. En Efesios 5:25 dice que Él dio la vida por este hueso. Dice que Él la amó y dio la vida por ella. Fíjense que Pablo ya no habla de sanidad, no habla de pecados. Él engloba todo el problema en ella. Pone la atención en la iglesia. Ella es la amada, lo digo, de Cristo y la iglesia. Él dio la vida por ¿quién? ¿Y nosotros cómo evangelizamos? Está bien por un momento ir a la calle y decirles es que Cristo ha dado la vida por... No es una mentira, es algo cierto. Pero a la iglesia, ¿qué le decimos? Recordarles que Él dio la vida por ese hueso. Que Él dio la vida por ella. ¿Sí? En la condición que ella esté. Hoy es la iglesia. ¿Sí? La que tiene que ser guardada. Dice, Él guarda... Bueno, este es el verso, Él guarda, a ver dónde está, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Está hablando de Cristo. Cuando Cristo va a la cruz y se consagra, va pensando en quién. Y porque piensa en ella, en la iglesia, ¿está dejando de pensar en mí ahora como individuo o no? ¿Está dejando de pensar en los que por ahí? No. Pero sabe que es la iglesia la que tendrá la potencia para terminar de cumplir todas las cosas. Un apóstol como Pablo, como Pedro, como Juan, las escrituras en definitiva, aquel que los inspiró, lo tienen claro. Por eso el mensaje, cuando usted sigue una línea con respecto a la mujer, la va a ver de esa manera, como iglesia o como un alma que puede extraviar el propósito, que puede detener la obra en sí, no la de Dios, tampoco confundamos eso, pero sí nos tenemos que hacer cargo de la potencia que tenemos como iglesia. Amén. Dio la vida por ella, ese es el evangelio eterno. Porque a la que va a venir a buscar es a quién. A preguntarle a los ciegos por qué no dieron testimonio, a buscar al cojo. ¿Sí? A mirarte la llaga, a mirármela a mí. No, va a venir a buscar a una iglesia. ¿Sí? A una que está perfecta. Entonces, Él necesita trabajar a través de las escrituras y a través de su iglesia en la propia identidad de la iglesia. ¿Amén? Entonces... sus huesos están guardados dentro del diseño, hay un empeño especial, hay una profecía donde dice que no sería quebrantado. Una iglesia inquebrantable. Una iglesia inquebrantable. Yo necesito ser inquebrantable. Si usted lo necesita, de rodillas. Amén a eso, ¿verdad?
una iglesia? La iglesia no es otra cosa más que la suma de cada uno de nosotros. La fuerza que cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, de los miembros yo no podría descartar a ninguno. Todos son muy importantes. Del más pequeño al más grande. ¿Sí? Porque somos la suma. Así como la palabra es la suma. ¿Sí? La verdad es la suma de su palabra. Los miembros tenemos una importancia dentro del cuerpo. Entonces cuando digo iglesia estamos hablando de cada uno de nosotros. ¿Sí? Somos promediables. Yo puedo ser un 10 o yo puedo ser un 1 y Marta un 10. Entre las dos, si nos agarra un profe, ¿sí? Nos vuelve a marzo. ¿Entienden lo que quiero decir? Es hasta que todos, principios que no podemos abandonar en cualquier cosa que emprendamos, ¿sí? Entonces ella es importante y ella como hueso tiene mucho que decir. Juan 19:36. El momento de la cruz. Estoy un poco, hace calor. Hace mucho calor. ¿Qué cosas? Dice, estas cosas, véanlo conmigo, así no me escuchan por el Facebook. Estas cosas sucedieron ¿para qué? ¿Qué cosas? No será quebrado el hueso suyo. ¿Sí? Estamos hablando del momento de la cruz. ¿Qué están mirando las escrituras cuando miran la cruz? ¿Qué nos dicen las escrituras de la cruz? Nos dice esto se cumple para que el hueso no sea quebrantado. Por eso hablar de una iglesia inquebrantable en esta hora es importante. Por eso lo que les vengo a decir es vital para todos. No para mí, para todos. Una iglesia inquebrantable, es con la que Dios quiere tener trato, porque en ella ha depositado, ¿sí?, el plan eterno. Lo entendamos individualmente o no, congregación que lo entienda o no. Ese es su plan y eso es lo que está escrito. Hay que guardar que el hueso no sea quebrantado, para que se cumplan las escrituras. ¿Se nos quebrantan las iglesias? ¿Se nos dividen? ¿Sí? ¿El alma se quebranta y se separa? Sí, porque quebrantarse o quebrar es separación. Usted sabe que por el hueso es hueco. Es un vasito también. Por ahí pasa la vida. Por ahí pasa la esencia, decíamos. Entonces, es importante en esta vida ver que Él está forjando a una iglesia inquebrantable. Amén. Dice entonces, lo que sucedió. No solo lo dice Pablo en el Nuevo Testamento hablando de que Cristo dio la vida y la dio por ella, no dejando a nadie aparte, sino que incluyendo en este plan global, divino, corporativo, de que toda la idea está centrada en su iglesia. ¿Sí? Sino que los mismos evangelios, en el caso de Juan, vuelven a decir y vuelven a citar que todo lo que sucedió en ese escenario sucedió para que no se quebrantara el hueso. Ir a la cruz es la consagración. El que tome su cruz, el que pierda la vida. ¿Se los tengo que hacer leer? No, nos lo acordamos. Es la consagración. Nos consagramos para que no se quebrante el hueso, para que no se quiebre el hueso. Amén. Miremos el verso 33. El hueso no se quiebra. La profecía está dada para que así como sucedió con él, suceda con el cuerpo. Por eso vamos a necesitar otras cosas que iremos a ver enseguida. Mas cuando llegaron a Jesús, mira el verso arriba, venían todos los crucificados con él, se les venía quebrando los huesos. Pero cuando llegaron a él, vinieron los soldados, quebraron las piernas al primero, al otro que había sido crucificado con él le quebraron la pierna, pero cuando llegaron a él, 33, súbalo así se ve bien clarito. Mas cuando llegaron a él, ¿cómo lo vieron? Entonces no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque cuando lo vieron, vinieron a ver, estaba, ¿qué es la muerte? Es muy estimada, dice la muerte de los santos, para Dios. ¿Qué es la muerte si no es la propuesta de consagración? Cuando usted y yo morimos,
cuando usted y yo nos consagramos, cuando usted y yo nos damos y nos damos por ella, estaremos evitando el quebranto, el quebrar ese hueso. Cuando no lo hagamos, estaremos poniendo en riesgo el plan. ¿Entienden? Y no porque no se vaya a cumplir, sino porque soy parte. Una erró, la otra no. Uno fue así, un animal. El otro es un celestial. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, hablando del tiempo profético, esto tiene más peso. Lo tiene. Cada vez que vengan y miren y lo vean al marido muerto, ¿sí? Verán juntamente, estoy hablando de una mirada profética, ¿no? Estoy hablando de una mirada espiritual. Cuando usted lo ve muerto a las cosas naturales, a las terrenales, tomado de las cosas de arriba, sabrá que ahí hay una mujer fuerte, ¿sí? Sabrá que ahí hay una iglesia inquebrantable. Cuando nuestros pastores y apóstoles, que son los que entran en pacto con la iglesia, usted sabe, hablando del diseño, cuando alguien está parado acá y es el pastor de la casa, la paternidad, los que están sentados ahí son ella, la iglesia. Entonces, este que está acá parado, como pastor, como apóstol, ¿sí? La cabeza de la casa, ¿sí? La cabeza de la mujer, ha muerto, se ha consagrado, ¿sí? Le ha dicho que no a las cosas naturales y terrenales, y está asido de las cosas de arriba, ella está intacta. Entonces hay unidad. La unidad la tiene aquel, está de alguna forma en manos de aquel que se consagra o no. Si hay división, alguien vino a ver y no había y le dio al hueso. No lo va a quebrantar, pero el hueso a lo mejor algún que otro palo puede llegar a recibir y eso lo tenemos que evitar. La iglesia, diría Pedro, se le necesita dar honor. Necesita recuperar el honor. Y no se lo vamos a dar diciéndole, halagándola. ¿Sí? Porque la iglesia es un ente espiritual, no es una mujer carnal. Emocional, que necesite ser motivada. La iglesia sabe para lo que está. ¿Sí? Sabe cuál es su idoneidad, sabe cuál es su función, sabe lo que está sosteniendo como un hueso, sabe que tiene la capacidad de hacer mover al cuerpo. ¿Entienden? Entonces, si hay alguien que se acerca y mira, tiene que haber consagración al 100% para que ese hueso no sea tocado. ¿Amén? Oramos dándole gracias a Dios, porque antes que nosotros podamos oír este mensaje, hay hombres y mujeres que lo entendieron y nos mantienen hasta el día de hoy intactos. No digo que no nos hayan golpeado, ¿sí? Que el hueso no haya tenido que estar en algún que otro lugar desconocido, en un vallecito, pero no nos quebraron. ¿Saben? No nos quiebra. No nos quiebra, el diseño no nos quiebra, nos hará crujir seguro, lo decíamos el otro día, pero no nos quiebra, porque alguien se levantó pensando en ella. Amén. En Jeremías 29, en la Biblia al día, el hueso no se quiebra, por esta razón. ¿Se entiende? ¿Me pueden seguir? Miren que les va el hueso en esto, ¿eh? En la Biblia al día dice... Acá, la segunda del último renglón. Si digo no me acordaré más de él, está hablando el profeta. Vamos a leer el 8. Cada vez que hablo es para gritar violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio, una burla. Está presionado el profeta, ¿no? Se siente presionado por el mensaje. Dice el 9, si digo no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero ya no puedo
¿Sí? Dice el salmista, si me callo, mis huesos se secan. Dice el profeta que el fuego le consume los huesos. Por no ir a entregar. El apóstol Pablo dice, el mensaje o el evangelio que traigo es para mí una necesidad impuesta. ¿Sí? Me muero si no hablo. Si hablo de buena gana, dice, tendré recompensa. Y si no, también, porque esa es mi función. Es mi necesidad impuesta. ¿Es necesario hablar del hueso? Es más que necesario. Hechos 17:16 y Salmo 35:10. Una iglesia inquebrantable. Miren todo el rodeo que tenemos que dar, no se me duerman, para poder decir somos inquebrantables. Este rodeo lo tenemos que dar precisamente culpa de que a veces ha sido más fuerte el hueso craneal. Usted sabe lo que es la impartición, ¿no? Lo que significa impartición. Es partir, pero es dentro. Partir y entrar. Dice, mientras Pablo les esperaba, mire Pablo, en Atenas su espíritu, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su necesidad estaba impuesta. La prédica, o sea, no se podía callar. Yo no me puedo callar. Yo tengo que ir y decir. No sé si a usted le pasa lo mismo. No le hierve el espíritu, no se le enardece por causa... Ve una ciudad entregada a la idolatría. Ahora usted no me vaya a esperar a abril por esto. Mire, acuérdese. Primera de Samuel 15:23. ¿Cómo ve el Señor la idolatría? Las Escrituras dicen que la idolatría es igual a la obstinación. La cabeza dura. Obstinado es retener mi propia opinión, mi propio argumento, parado en mis propias razones para no hacer, para ir en contra de lo que Dios habló. Pablo dice que estaba frente a una ciudad, fue llamado al Areópago. Usted sabe lo que era ahí, ¿no? Frente a los filósofos de la época. No iba a predicar a cualquier lugar. Ahí sí que te tenía que arder el hueso, tenía que correr fuego por las venas para poder ir. Ahí no se hablaba, ahí se gritaba, ahí se discutía, ahí se rebatían argumentos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque él dice esta ciudad está llena de idolatría. Ahora lo que Pablo ve es lo que las Escrituras dicen que hay. La idolatría es, léalo, como ídolos e idolatría. ¿Se reconoce como un obstinado? ¿Se reconoce como tal? Reconózcalo porque es sano. Es sano. Reconózcalo porque lo voy a quebrar un... Yo me obstiné, hasta ayer me obstiné en muchas cosas. No hay día que Dios no nos tenga que sacar a una verdad mayor. No hay día que Dios... Eso es la revelación, esa es la gracia de Dios. Eso es ir en aumento. La gloria, la gracia, ¿cómo se cree que va a venir si no es a sacarnos de estos lugares? De la obstinación, del argumento contrario, de la ignorancia. ¿Sí? Pero claro, nosotros no. Sí, a nosotros. Por lo menos hasta que estemos en el momento de su venida, el trabajo tiene que prosperar. ¿Se entiende? El Salmo Hechos 17:16 de y el Salmo 35. Los huesos no son inertes, les decía yo. Llevan la pasión, a él le ardía. ¿Sí? El espíritu, la necesidad que sentía de hacer ver la obstinación de los hombres no le permitía quedarse callado ni en un mismo lugar. Dice, mientras Pablo esperaba, le ardía el espíritu, enardecía su espíritu. ¿Sabe cuántos nos han esperado con el espíritu enardecido para decirnos cosas? ¿Lo esperaron? Lo esperaban así, con ganas de... Lo esperaban sabiendo que usted era un obstinado. Te esperaban sabiendo que eras un obstinado.
Y me esperaron sabiendo que era un obstinado. Juan, lo esperaban así. ¿Qué va a hacer? Es Pablo. Lo dice el Espíritu. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque usted es el hueso y yo soy el hueso, porque somos la iglesia. Tenemos un tiempo de espera. ¿Sí? Pero nunca será mayor que la resistencia. Hay un tiempo de oportunidad. O sea, Pablo llegaba a los lugares a hablar de ella. ¿Entienden? Así como un día llegó una palabra a tu vida y a la mía para sacarnos de ese estado de idolatría, idolátrico. El Salmo 35:10 dice que los huesos hablan. Mis huesos dirán, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él? En la Biblia al día dice, ¿quién como tú que libras al débil o al frágil de la mano fuerte? ¿Sí? ¿Cuándo se va a callar la maestra? Cuando usted entienda. ¿Cuándo se va a callar mi pastora para mí? Cuando yo entienda. ¿Sí? Esa es la forma de librarnos. El trato para con ella es incansable. Orábamos al principio por el llamado, es inquebrantable. Es terrible entender que Dios siempre estuvo ahí llamando. Y nosotros, porque Él no se arrepiente, es irrevocable el llamado. Pero nosotros, en nuestro tiempo, ¿sí? A nuestro antojo. Él nos habla y cuando habla, habla para libertarlo, ¿no? ¿No dice así? Habla para, los huesos hablan para, pidiendo libertad. Vamos a Ezequiel 37:3, huesos famosos. Los de Ezequiel también, ¿no? No solo el de Pedro es famoso. 37:3. Mientras callé, dice, mis huesos los huesos hablan, piden libertad. Por esta causa fue enviado el profeta Ezequiel a ese valle. Porque aunque estaban secos, a lo mejor en un clamor recibieron respuesta de Dios. ¿Vivirán? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mire qué conversación, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Y yo dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Sí? La pregunta de Dios me interesa. Es muy fácil decir, sí, Dios, tú lo sabes todo. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Es fácil decirle a Dios, pero si vos sabés todas las cosas, ¿y vos qué sabés? De repente lo vemos a Dios tomando a Job y llenándolo de preguntas que tenía que contestar, no como un hombre de carne. Tenía que contestar desde cuándo había sido creado el universo. ¿Sí? Muchos son tus días, tú lo sabes, le dijo Dios. Contéstame, tú lo sabes. Vos y yo tenemos que saber. ¿Vivirán esos huesos? Ahora les digo yo al revés. Ustedes lo saben. ¿Vivirán? Proverbio 23:15. ¿Vivirán los huesos? Claro. El hueso es inquebrantable. Para que se cumplan estas escrituras, alguien tiene que morir. Antes de que vengan a ver. A veces vienen a ver. Y no ven. ¿Sí? Entonces dicen, no, este no es. Y se separan del hueso. Diría la pastora, no quiero que te sientas culpable. ¿Sí? No es la suma de nuestra consagración. No quiero ponerle a la mujer más peso que el que tiene. No quiero que seas la mujer orquesta. Quiero que seas mi mujer, la que hace lo que conviene. ¿Entienden? Proverbio 25:15. 25, perdón, José, debo haber escrito mal ahí. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. ¿Y quién quebranta huesos? La lengua. ¿Qué lengua?
El hablar suave. ¿Reconocemos el hablar suave? Es necesario que a veces nos hablen suave. A lo mejor a un niño uno le habla suave. Pero ella creció, ¿eh? Ella ya no necesita que se la arengue con lisonjas. No necesita halagos, sabe quién es. No necesita que le diga, lo podés hacer todo, como se le está diciendo a la mujer hoy. No necesitas marido para criar hijos, ni hijos para ser feliz. Lo podés hacer. Cuidado, porque todo lo que sucede en el terreno natural es sombra y figura de lo que se está gestando o de lo que se ha gestado en lo espiritual. La palabra blanda. No me digas superhéroe a mí nunca como mujer, nunca. No me diga que cocina bien porque es mentira. No me esforzaré por hacerlo. Hago lo que me sale bien y lo demás que lo haga otro que también tiene dones, que también tiene gracias, que tiene capacidades, que tiene ganas de hacerlo. ¿Entienden? Por eso no queremos, sobreestimular. La lisonja viene a sobreestimular. La lisonja viene a ponerse de acuerdo, ya no con tu debilidad, a lo mejor viene a ponerse de acuerdo con tu fortaleza, con tu potencia. Y dale, dale, dale. Y podés, y podés, y podés. El Señor Jesús dijo, momento, hay algo que yo no puedo hacer. ¿Sí? Hay algo que yo no puedo hacer. Solo hago la voluntad del que me envió. No hago nada por mí mismo. ¿Entienden lo que les digo? Equilibrio. Proverbio 15:30. No te queda mucho, mujer. ¿Cuál le dije? 15:30. La luz de los ojos alegra el corazón. ¿Y quién es la que conforta huesos? Diferente a la palabra blanda, ¿no? La buena nueva no siempre es una palabra blanda. Hay cosas nuevas que no nos han sabido a suave, a blandito, no han sido muy motivacionales, que digamos. Cuando Pedro le dijo al Señor, Jesús, no te acontezca eso. Señor, no vayas ahí. El Señor le dijo, apártate de mí. Lo estaba queriendo guardar, le estaba diciendo, cuidado, yo te protejo, yo te protejo. Y ya, callate. Traduzcamos ese, apártate de mí, callate, Satanás, yo vengo a protegerte. ¿Sí? Yo vengo a morirme porque si yo estoy muerto, tu hueso no va a ser quebrantado. ¿Qué me vas a cuidar vos a mí? ¿Entienden? Soberbia. Cuidado. Dice, vamos a abrir el confortar. A ver, que lo tengo acá anotadito, el Shema. La luz, ¿se acuerdan de los ojos alumbrados, no? ¿Para qué eran? Para que sepan. Fíjense. Vamos a mirar entonces. No, la anterior que había tocado, esa. ¿Sí? Conforta. A ver si era esa. Lo voy a poner acá. Sí, es la 80, ¿no? Sí. $18.78. Eso es. Específicamente, ungir, ¿sí? Óleo en lugar de cenizas, diría Isaías. Limpiar de cenizas. Ungido. Un ungido estaba preparado, ¿sí? Remover ceniza. Un ungido, específicamente, ungido. Entonces la buena nueva viene ¿qué? A establecerte.
La buena noticia, el Evangelio, ¿a qué tiene que venir? A ungirte, a ungirme. ¿Qué es un ungido? Según el Señor Jesús. Un comisionado, uno que está preparado para. El Espíritu de Dios se ha posado sobre mí, dijo el Señor Jesús. ¿Para qué? Y larga toda la lista de tareas. ¿Sí? Para eso viene la buena nueva, para constituirte. ¿Se ha tratado la buena nueva, el Evangelio, para constituir hombres? No, no todas las veces. ¿Se le ha hablado a un hombre para hacerle entender que tiene la capacidad de ser un libertador de otros? ¿De abrir puertas de cárceles? ¿De hablarle a los pobres? Y de todo eso que dice el Señor ahí en Lucas 4. ¿Se le ha hablado al sí? No, la buena nueva no ha sido muchas veces eso. La buena nueva ha sido: Cristo te ama, ha muerto por tus pecados, puede sanarte, puede libertarte, y no es una mentira, cuidado. Es algo no cierto, ciertísimo. Pero la buena nueva, ¿sí? O la causa por la que Él le viene a hablar a ella, después de haber dado su vida, es para constituirnos, para constituirte y para constituir a hombres y mujeres que nunca han oído esta buena noticia. Han oído palabras blandas, mucha motivación, mucha capacidad, mucho entrenamiento en las finanzas, qué sé yo. Mucho trato en lo emocional. Si hay profesionales de eso. Nosotros con la palabra necesitamos constituir hombres, ungir hombres y mujeres para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Esa es la iglesia. Esa es ella. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, si estás capacitado, si estás establecido, si se te ha dado la buena nueva, no hay nada que se te resista. Porque ¿quién puede darle libertad a otro? Si no es un libre. ¿Se entiende? Volvamos al profeta en el 37:5. ¿Vivirán esos huesos? Cuando el Señor Jesús, a Ezequiel 37. Para conformar cuerpo, primero hay que entender hueso. La obra del Señor empieza de adentro hacia afuera, ¿sí? De arriba hacia abajo. Dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar, vasito o huesito, te tiene que entrar un espíritu, ¿sí? Así habla a este hueso. Así hablan. Se salvarán estos huesos solo si entra un espíritu en ellos. Si entra el espíritu en ellos, vivirán. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Saben que no lo recuerdo, a lo mejor alguno de ustedes, no lo apunté. Al apóstol Pablo diciendo: reuníos vosotros y mi espíritu. Reuníos vosotros y mi espíritu. ¿Qué le fue dado a esa iglesia o a esa congregación? Un espíritu que tenían que recibir. Siempre entendimos que es el Espíritu Santo de Dios el que haría toda la obra, cosa cierta. Pero los hombres llenos del Espíritu, ¿entonces qué? ¿Sí? Si no es su propio espíritu. Un espíritu es una intención. ¿Sí? Un espíritu es una fuerza. Dice, ahí está, en el nombre, fíjese, la directiva, la dirección, el canal por el cual Pablo se convierte en un espíritu que se podía o que se había volcado en otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Fíjense qué capacidad de recepción tiene esa iglesia por haber recibido un espíritu, una intención, la identidad, lo mismo dirían los hebreos. En un hueso hay lo mismo. Pregúntele a un hebreo, ¿qué significa hueso? Lo mismo. ¿Lo mismo que qué? La misma identidad, te dirá, porque también significa identidad. ¿Sí? No es solo algo fuerte. Fuerte podemos ser muchos, huesos había muchos y habrá muchos, pero huesos que reciban espíritu para poder vivir, ¿vivirán estos? Difícil estas cosas, ¿saben? No son de las que más se han abrazado dentro de la iglesia. Tienen que saber esto. No son las palabras que es más fácil han sabido recibirse. Por eso la iglesia a la hora de perder puede perder un espíritu. El Espíritu de Dios podrá trabajar incansablemente esa voz, porque el llamado es irrevocable, podrá estar constantemente llamándote a propósito, a que cumplas el objetivo. ¿Sí? El Espíritu de Dios estará constantemente llevándote a que encuentres toda la verdad, dice, te conduce a toda la verdad. Ahora, lo que tarde el viaje depende de usted y de mí. Pero mientras el Espíritu está intentando eso, no sea que perdamos que se quiebre el vaso, que esa fragilidad esté justo ahí, en perder la posibilidad de operar con el espíritu de un hombre, que no es un hombre cualquiera de mi padre, es la paternidad. El espíritu de esclavitud fue abolido por el espíritu de adopción, el que nos da oportunidad de clamar Abba Padre. Son cosas que hemos leído tanto y que por ahí nosotros manejamos, pero que sepan que no es el mensaje más aplaudido afuera, no es necesario. Lugares donde solamente se abren las puertas un domingo, un vasito a veces, ¿no? Un huesito seco. ¿Por qué tanto necesitamos? Porque de eso depende nuestra vida. No tendremos más vida que la que se nos hable. La buena nueva, ¿sí? ¿Cómo era la palabra que hacía con los huesos? ¿Los qué? Los confortaba. Confortan los huesos. ¿Sabe que la profecía de los últimos días, si volvemos al Jeremías, que estábamos mirando, dice estas cosas se entenderán los últimos días. A ver si lo podemos encontrar. Por el 20, ¿no? Bien abajo. Estas cosas, dice, se entenderán en los últimos días. A ver, vamos más abajo. Habla, le dice el Señor, profetiza. Te arderán los huesos. Traté de sufrirlo, no pude. Diré porque Jehová está conmigo. Prueba a los justos. Más abajo. Más abajo. No era ese. Bueno, suele pasar, ¿no? Suele pasar que algunos Pero créame que estas cosas, o más bien experiméntela. Estas cosas son para que se entiendan en los últimos días. ¿Sí? Ya no me crea. Búsquelo y si lo encuentra me avisa y si no, experiméntelo. Diría Robert, como los de Berea. Digo así porque lo vieron, ¿no? Predicando a hombres y mujeres. En los últimos días, dice la profecía de Daniel, en el 11:21, en los últimos días, dice la profecía de Daniel, que alguien va a tomar el reino. ¿Sí? Dice que lo tomará porque sí. No tiene autoridad para tomarlo, pero él lo toma. ¿Sabe dónde está el poder de ese hombre? Mire, Daniel 11:21. Le sucederá en su lugar un hombre
al cual no le dieron honra de tomar el reino, pero vendrá sin, y tomará el reino ¿con qué? ¿Necesita halagos ella? No necesita. La identidad del hueso es suficiente. Saber quién somos es suficiente. Saber para qué venimos es suficiente. A lo mejor como Jeremías o Ezequiel dirían, no voy. No es el escenario para mí. No, ahí no me están esperando con... Pero yo sé quién soy, a qué he venido. ¿Y qué he de decir? Dijo el Señor Jesús, minutos antes de que usted y yo no se nos quebrara el hueso. A usted y a mí no nos quebraron el hueso porque Él dijo en Juan 12, ¿no? ¿Y qué voy a decir si yo para esta hora he venido? Si yo vine para que ese hueso no se quiebre. ¿Entienden? Más o menos. Ezequiel 37:7. Y vamos a terminar y a orar por esto. Cuidado con los corazones ingenuos. Y cuidado con tomar el reino con halagos. No es necesario. El hueso tiene que ser confirmado. La iglesia tiene que ser confirmada en su identidad. Entonces solo necesitará escuchar la dirección de Él. ¿Sí? Mientras profetizaba. Profeticé como me fue mandado. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Algo más de la unidad. Algo más de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? Profeticé como me fue mandado. Pongámonos de pie. Porque entiendo de parte de Dios que hoy se nos ha mandado. ¿Sí? A entender que el hueso estará intacto. Que el cuerpo no se desmembrará. Que a ella no se la quebrantará. Porque usted y yo nos consagramos. Y porque nos hemos consagrado, ¿sí? Y porque damos la vida por ella. Yo no la doy por mí, ni por la gente que amo. La doy por la iglesia. Porque en ella encontrarán la salvación. ¿Entienden? Porque Dios cuando venga y mire, la va a mirar a ella. Pablo, ¿sí? Que dice que tiene la capacidad de hacer reunir a los suyos con su espíritu, dice en sus cartas que yo sea hallado en él, en el cuerpo. ¿Qué creen que Pablo está diciendo? Que se encuentre ese espíritu. No podemos perder el espíritu apostólico. No podemos perder el espíritu de paternidad, porque es lo que se nos ha dado. Es ella la que lo tiene que recepcionar. Es ella la que tiene que concebir esta idea de Dios. Porque después se dará a luz lo que Dios quiere que se manifieste en la tierra. Inquebrantables en esto. A pesar mío, les digo, inquebrantables ustedes. Pablo decía, no sea que siendo yo heraldo de muchos, yo corro, intento y hago fuerza. Nunca se le ocurra decir que ha dejado algo por este heraldo. Dios no se lo va a permitir. ¿Entienden? Porque Dios lo que guarda es su hueso. Y en su hueso estará lleno de su espíritu. Oramos por lo que Pablo dice. Padre, que ese espíritu, Dios, con el que has querido llenar tu casa, con el que tiene que estar habitando y gravitando en las reuniones, Dios, así como lo vemos al apóstol en un espíritu con los suyos, llenándolos de su idea y de su intención, habiendo muerto a pasiones, muchas, y muchos objetivos humanos, buenos y claros, con ganas de ayudar de otras maneras, con dinero para gastar en otras cosas que no sean ir y venir. ¿Por qué se va? ¿Por qué viene? Porque hay mucho hueso al que hay que hablarle. Dios, te damos gracias porque nos podemos reunir nosotros y su espíritu, hablando de nuestra paternidad, porque asimismo ella se reúne con los suyos. Es el mismo Dios
No podemos separar la idea. Por eso te pido que desargumentes en esta hora cualquier cosa que se levante en nuestras cabezas, cualquier fortaleza que se haya edificado en esta hora, pensando en que podemos hacerlo fuera de ella, pensando en que hay razones, Señor, que nos dan la legalidad para permanecer fuera de ella. Dios, entero nos levantamos, comprendiéndote y dándote gracias, porque el diseño mismo nos guarda, porque estas cosas ya ni se pelean, estas cosas se hablan. No es blanda la palabra, es dura la revelación, dicen los profetas, dicen las escrituras, pero acá hay quien la pueda resistir. Y que el verbo se haga carne para que se vea uno en la tierra. Dios, puedes estar habilitando ahora, en esta hora, Señor, la recepción en nosotros. Si hemos perdido la capacidad de recibir algo de lo que se nos ha dado, confiamos en el hombre que has levantado. Confiamos que has abolido, Señor, la maldición en esa cruz cuando te entregaste por ella. No hay maldición cuando hay confianza en que el Espíritu que me convoca de parte de Dios es el que Dios nos ha otorgado. Dios, nos movemos con esa libertad. A libertad fuiste llamado, dicen las Escrituras. Reunirte no es aprisionarte. Reunirte es fortalecerte. Reunirte en este lugar no es para otra cosa más que para responderle a Él. ¿Vivirán esos huesos? No solo Dios lo sabe, tú lo sabes también. Pablo subió al tercer cielo sin saber si lo había hecho en el cuerpo o no. En el cuerpo o fuera de él, dice, como espíritu pudo bajar a hablarle al cuerpo. Te bendecimos, Rey, por lo que viene de arriba. Te bendecimos, Padre, por la unidad a la que hemos sido llamados, en libertad. Padre, Él tuvo que entregarse, dar su vida, porque era la única forma de que ella fuera viuda y no adúltera, dicen las Escrituras. Y a las viudas se las redime. Mirad si lo son, dicen las Escrituras. Mirad bien si en verdad están viudas, si han podido recepcionar esta muerte de la que hoy hablamos por su iglesia. Esa es la verdadera viuda. La iglesia que entiende que Él murió para que ella sea libre. Una viuda no le falta al marido, una viuda es una libre y con su libertad hace lo que quiere. ¿Qué quiere? ¿O qué quiero en este lugar? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿O qué quiere de parte de Dios? Libres. Si a libertad fuiste llamado es porque Él se entregó. Y si hay redención es porque quieres. Y si no, te bendigo, Rey. Y oramos en esta hora por los espíritus que se reúnen en pos del diseño, en pos de lo que hablaste con respecto a ella. Señor, que ese hueso no será tocado, porque cuando vengan y vean, el cuerpo estará consagrado para ver el levantamiento de ella con Él. Muchos fantaseamos y tenemos la esperanza en Él. Él se levantó de los muertos. ¿Y ella? ¿Quién la va a levantar? A ella la va a levantar Él. Te bendecimos, Rey. Los bendigo. Lo que den, lo que hagan, lo que demos y lo que hacemos, lo hacemos por ella. Sobre todo en estos días en que nos toca reunirnos a nosotros y al espíritu de esta casa. Amén. Los bendigo.